Muy bien, mis hermanos. Jesús es la fuente y nuestro mejor regalo. Tema de este cierre de año. Y acabamos de cantar ese precioso coro que dice esta canción que grande es la fidelidad de nuestro Dios. Dios es fiel. Todos los días para decirnos, los que somos infieles somos nosotros. Por eso la porción de la palabra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14, que nos dice, mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, Dios, Jesús es la fuente y es la fuente de esa agua que dura para siempre y que nos sirve para la vida eterna. En los mensajes anteriores siempre hemos estado hablando y siempre en la iglesia estamos hablando de Jesús. Y siempre ese es el elemento especial, la persona especial en la cual hablamos. Hemos recibido de Jesús la esencia. ¿Quién es Jesús? Aquel es el perfume que si lo portamos podemos llenar de fragancia todo el lugar donde nosotros nos encontremos. No sé si a usted le ha pasado que va de pronto, hay unas mujeres que huelen a rico y tienen una fragancia especial y van pasando y va dejando el olor. Y y yo hasta he preguntado, perdón, ¿cómo se llama esa fragancia, esa loción que usa? Y también sucede con los hombres. Pero algo importante que debemos de tener en cuenta es que Jesús es esa esencia, es ese perfume que usted y yo portamos para llenar de fragancia el lugar donde nos encontremos, donde vayamos. Y esa fragancia tiene que ver que podamos llenar de fragancia del conocimiento de Dios a aquellas personas que lo necesitan. ¿Cómo podemos ser nosotros ese perfume, esa loción que llena de fragancia el lugar donde estamos y a aquellas personas para que lo necesitan? Y es el conocimiento que debemos de tener de Él. Que Él es Jesús y que Jesús es la palabra. Es la palabra que la revela o es la revelación de Jesús en mi vida. Para que Jesús sea, o sea, así como yo utilizo ese perfume que huele rico, también Jesús debe ser esa revelación en mi vida como esa fragancia. ¿Y cómo la gente se da cuenta? Por mi forma de actuar, por mi forma de hablar y por sus frutos, por lo que nosotros podamos decir, ¿cierto? O lo que las personas puedan decir, ese realmente sí es cristiano, ¿cierto? Que hay mucha gente que puede decir eso. Por eso dice que esa revelación de esa palabra debe estar manifestada en mi vida. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía revelada para nosotros, o sea, para usted y para mí, revelada para nosotros. Por eso hoy vamos a profundizar con base en lo que he dicho, en lo que he dicho, vamos a considerar que Cristo es nuestra esencia y su palabra está de continuo o debe de estar de continuo en nosotros. O sea, Dios va a manifestar a Jesús o usted va a manifestar a Jesús como esa fuente de vida. Y en primer lugar, y vamos a mirar, Jesús es la fuente. Estamos aquí reunidos en esta noche porque Jesús es nuestro invitado principal y porque Él está en medio de nosotros. Y no podemos hablar de otro más, sino simplemente de Jesús. Es
Él es la fuente. Pero para todos los que beban, dice, beban del agua que yo le daré. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús hablaba de un agua que Él tiene y nos puede dar. Por eso Él dice, pero todo aquel que beba del agua que yo le daré, ¿de qué se está refiriendo? Que Él tiene una agua especial, algo especial. Habla de eso, que esa agua es una fuente de vida. Por eso el capítulo 4 del libro de Juan habla del suceso de Jesús con la mujer samaritana, que ahora más adelante lo vamos a leer, ¿cierto? Ella en un principio no discernía del agua de que Jesús tenía para darle. Ella no sabía cuál era esa agua que Jesús tenía. Ella sabía que el pozo del que sacaba el agua habitualmente no se comparaba en lo absoluto con la fuente que Jesús tenía para darle. Por eso, el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, mira lo que nos dice. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Pero está diciendo a quienes, a todos los sedientos. Jehová. O sea, cuando yo voy a esa fuente que es Jesús y mi vida tiene sed de Dios, como cuando yo tengo sed de tomarme un vaso de agua como este. Entonces calmo mi sed. Voy a la fuente para calmar mi sed, que es esta agua. Pero esta agua, dice Jesús, yo soy la fuente de agua. Y si usted bebe de ella, no volverá a tener sed jamás. Isaías 58:11, mira lo que nos dice. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego junto a manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. O sea, ¿quién es la fuente de agua para nuestra vida? Jesús. Jesús es la fuente. Por eso el profeta Isaías había visto por medio del espíritu de la profecía que aquel Jesús era la fuente. Y por eso hace un llamado a los sedientos, a los que sienten, a los que están secos, o a los que se sienten secos, aquellos que tienen o aquellos quienes queremos más de Dios. Aquellos que no nos conformamos con lo que aún hemos visto, lo que hemos hecho, sino que queremos aún más de las cosas de Dios. O sea, Jesús es la fuente. Dios es la fuente. En segundo lugar, Jesús será tu fuente. La primera cosa es que Jesús es la fuente. Si yo tengo sed, busco del agua para calmar mi sed. Pero Jesús es la fuente. Y aquí voy a mirar que Jesús, en segundo lugar, será tu fuente. Por eso el Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama mi vida por ti. Bueno, yo a veces, cuando nosotros, bueno, yo creo que ustedes ven en televisión al programa de los animalitos, Animal Planet, y llegan, y en África hay un momento de lluvia donde el agua es abundante, pero cuando viene el verano, ahí está el agua y todos los animalitos van a comer, a tomar agua. Yo he visto a algunos animales que llegan a sigilosos, porque hay unos cocodrilos ahí listos o los leones, tigres, todos caen ahí, ¿cierto? ¿Por qué ellos van a esa fuente? Porque no hay otra fuente para poder tomar. Tú tienes que afrontar los peligros de perder tu vida o que sea el alimento para otro animal.
Por eso la palabra nos dice, ellos van a esa fuente porque no hay otro lugar. Pero nosotros como cristianos debemos ir a la fuente que es Jesús. Y dice, Jehová será tu fuente. Por eso, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi vida por ti. Como ese animalito que va a buscar agua y a pesar de que allí puede perder su vida, le toca que buscar agua porque no se muere. Así debemos de ser nosotros. Oh Dios, y continúa diciendo, clama mi vida por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Dice el Salmo 42, 1 y 2. David, el salmista, también hace referencia a la fuente de agua para el sediento. Sin lugar a dudas, esa fuente es Jesús. Y esa fuente para nosotros es Jesús. Solo el Señor tiene la capacidad de darle aquello que estamos necesitando o que yo necesito en medio de la sed. Solo el Señor tiene esa capacidad de darle aquello que estás necesitando, porque es algo inagotable. Su amor no es escaso y su misericordia tampoco. El amor de Dios está ahí siempre para nosotros, para usted y para mí. La misericordia siempre está ahí todos los días. No es escaso para Dios. Siempre está ahí todos los días. Por eso Jesús es la fuente. Jesús es la fuente y en Él vas a encontrar lo siguiente. Es lo que vamos a mirar. Jesús es la fuente y en Él vamos a encontrar lo siguiente. Y para esto yo quiero que usted en el mismo libro de Juan, capítulo 4, el versículo 13 al 19, vamos a leerlo. Jesús, la fuente de sentido. Y entonces vamos a mirar, no sé si alguien me ayuda a leer. Juan, capítulo 4, los versículos 13 al 9. Para poder estar a ver si podemos, si alguien me ayuda a leer esta porción de la palabra. Del 13 al 19. ¿O lo leo yo? ¿O hay alguien allá? Bueno, hermana Ariana, ayúdeme ahí pues. Dice la palabra del Señor en la versión PDT, Juan 4, del 13 al 19. Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo jamás tenga sed, ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es. Dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó, Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Amén. Muy bien, ¿qué es lo que encontramos? Gracias, mi hermana. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La mujer samaritana había fracasado. Conocía la vergüenza y el repudio. Ella había fracasado en su vida. Y en eso conocía la vergüenza y el repudio. Y cómo en la búsqueda del sentido de su vida se equivocó. Como muchos lo que hemos hecho queriendo encontrar el sentido a las cosas de este mundo o queriendo encontrar el sentido a nuestra vida y nos hemos equivocado en muchas situaciones. Pero un día, ¿qué le sucedió a la mujer samaritana? Un día encontró a Jesús, que es la fuente, aquel que podría darle el sentido a su vida. Y el mismo Jesús
se encontró directamente con Él. O sea, ¿quién es el que nos puede dar el sentido de nuestra vida? Pues es Jesús. Ciertamente esta mujer fue transformada como todo aquel que conoce y se encuentra con Jesús. Y uno dice, pero ¿por qué se volvió, o muchas personas dirán, pero ¿por qué se volvió tan fanático? ¿O por qué todo tiene que ver, o muchas veces, ¿por qué todo lo hacemos y tiene que estar Dios? Claro, porque es que Dios Él es el que le da el sentido a nuestra vida. Y en el temor a Dios es donde uno puede direccionar nuestra vida. ¿Cierto? Donde puede decir qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien. Por eso Jesús es la fuente del sentido de tu vida. Eso lo es importante. Y algo importante es que esta mujer en estar buscando el sentido de su vida, llegó a un hombre quien le dice quién era ella. Y ahí fue donde ella se dio cuenta, es un profeta. Por eso Jesús es la fuente, Jesús es tu fuente. Primero porque vemos en el ejemplo de la mujer samaritana. Vamos a decir juntos. Jesús la fuente de su salvación. Jesús es la fuente. Hebreos 5:9 dice, de este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Estaba leyendo la nueva traducción viviente. Mira lo que dice, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. ¿Quién es Jesús? Porque Él es la fuente de mi salvación, es el verdadero pastor. Jesús llegó a ser la fuente de salvación, aquí dice, llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús es la fuente de salvación para todos los que le obedecen. Qué extraordinario podemos encontrar que es Dios. Qué extraordinario es Dios. Nos dio de manera gratuita la forma en la que podamos acceder a la salvación. Por medio de ningún otro nombre hay salvación, sino solo en Jesús, porque Jesús es la fuente de mi salvación. Jesús es la fuente de salvación. Entonces, primero dijimos que Jesús es la fuente. Ahora Jesús es tu fuente de salvación. Ahora, Jesús es la fuente, es tu fuente de liberación. Hemos mirado que Jesús es la fuente de salvación. Ahora Él es la fuente de liberación. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí hay algo importante que nos dice la palabra, ¿sí? Que si yo soy cristiano y practico el pecado, ¿soy de quién? Está diciendo, soy del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y aquí hay un ejemplo. Hay un ejemplo que encontramos también en la Biblia. Cuando el padre del niño endemoniado trajo a su hijo a sus discípulos, ¿ustedes recuerdan? Que trajo a su hijo a sus discípulos de Jesús, estos no pudieron liberarlo. ¿Qué les tocó que hacer? Llamar a Jesús para que Él lo liberara. Y recuerdan que ellos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Porque es que realmente la fuente de liberación es Jesús. Si nosotros ayunamos y oramos, acudimos a Jesús, intercedemos por Él, entonces Jesús obra en liberación y todas aquellas cosas.
Entonces, porque Él es la fuente de liberación. Jesús activó la fe del papá del niño en él, y en este fue sanado. Porque Jesús es la fuente de liberación. Cuando usted ora y ayuna por X, entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Activa la fuente de fe. Porque Él es la fuente de liberación, es la fuente de mi salvación, lo dijimos, pero Él, el que libera realmente, es Jesús, es Dios. Jesús es la fuente de liberación. No acuda a a ninguno más, sino simplemente a Jesús. Claro, al pastor le va a ayudar, pero el que hace la obra es Jesús. Ahora, la otra, Jesús es la fuente de la sanidad. Estamos enfermos, pero debemos acudir a Él porque es la fuente de la sanidad. Hemos dicho, es la fuente de salvación, es la fuente de liberación, ahora es la fuente de la sanidad. Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, lo traían a Él. Y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Quién era el que los sanaba? Jesús. Y todos los que tenían enfermos, los traían a Jesús. Todos los que veían a Jesús con alguna enfermedad eran sanados. Solo, ¿qué hacía Jesús? Solo con tocarlos. Ellos recibían la sanidad. La escritura dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Toda enfermedad es curada en Jesús cuando nuestra fe está puesta en Él. Hoy debes creer. Escuche bien, mi querido hermano y hermana que me escucha y que me va a escuchar. Hoy debes creer que Jesús es la fuente de liberación. Jesús es la fuente de sanidad. Jesús es la fuente de salvación. Pero Jesús es la fuente de sanidad si estás enfermo. Otro sí rápidamente. Vamos a mirar otra fuente que es Jesús también. Jesús es la fuente de provisión. Jesús, Marcos 19-21 dice, en aquella vez, cuando repartió, mire que esto me parece interesante. Dice que Jesús es la fuente de provisión. Y mira lo que nos dice la palabra. Vamos a leerla bien despacio para que miremos qué fue lo que sucedió ahí, porque Jesús es la fuente en medio de mi necesidad. Jesús es la fuente de provisión. Es porque Él es la fuente. Dice Marcos 19:21. En aquella vez, cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenaron entonces los que sobró? Pregunta Jesús. Marcos 8, del 19 al 21. De aquella vez, cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenaron entonces con los que sobró? Los discípulos respondieron, 12 canastas, maestro. Jesús respondió, y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo, entonces, ¿y todavía no entienden? O sea, ¿quién es la fuente de provisión? ¿Cuánta gente se alimentó? Más de 5,000, eran como unos, recuerden que no contaban a las mujeres ni a los niños. Pero Jesús dice, habían 5 panes, ¿cuánto eran 5 panes? ¿Cuánto es lo que habían? 5 panes y 4 peces. ¿Cuántos? 3 peces. ¿Y cuánta gente fue alimentada? Más de 10,000 personas.
porque Jesús es la fuente. Yo lo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Todavía los discípulos no entendían que estaban al frente, que estaban caminando con la fuente de todo lo que ellos necesitaban. Que Jesús era la fuente de lo que ellos necesitaban y que ellos caminaban con Él, con el que les podía proveer lo que ellos necesitaban. Y aún nosotros en la iglesia, sabiendo que Jesús es la fuente de toda provisión, dudamos. Cuando necesitaron peces, aparecieron los peces. Cuando necesitaron dinero, apareció el dinero. Cuando necesitaron pan para alimentar a las multitudes, el pan apareció. Porque Jesús es la fuente de la provisión. Jesús es la fuente de la provisión. Y vamos a mirar por último, por hoy. Jesús es la fuente del Espíritu Santo. Usted no puede recibir el Espíritu Santo, no puede ser lleno del Espíritu Santo si no tiene a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Por eso Jesús es la fuente del Espíritu Santo. Juan 7, los versículos 37 al 39. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿a quién tocaba aquí acudir? A Jesús. Y él dice: vengan y beban de mí porque yo soy la fuente. Jesús aún estaba con nosotros, pero aquí él dice: después que yo sea glorificado, ustedes van a recibir otra fuente, que es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, creer en Jesús, creer en él, que él es la fuente de vida que necesita, o que yo necesito, o que usted necesita. Cuando creemos en esa fuente que es Jesús, que es Él, que esa es la fuente que necesitamos en nuestra vida, vamos a acceder al Espíritu Santo, que es su promesa. Y esa promesa nos la dejó ¿quién? El mismo Jesús. Y dice que cuando el Espíritu Santo, que es la promesa que nos deja el mismo Jesús, esté en su vida, dice: dentro tuyo correrán esos ríos y te volverás de esa manera como una fuente de agua viva también. Entonces la gente va a poder decir: me gusta ir a este lugar, o me gusta estar con tal persona, porque tiene algo diferente. Y ese algo diferente que es la fuente del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que nos hace entender, nos hace entender si estamos pecando o no. Y a la vez también intercede por nosotros. Y quiero concluir, hermanos. La revelación de Jesús es la fuente de vida que te convierte también a ti en una fuente que no puedes callar. Y no puedes callar el testimonio de Jesús. Recuerda que empecé diciendo que Jesús es ¿qué? Era la fragancia. O sea que cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, es como cuando nos echamos de esa buena loción, que por donde vamos dejamos un buen aroma. Entonces, cuando Jesús es la fuente de mi vida,
Entonces, yo no puedo callar. Tengo que dar testimonio donde quiera que vaya de Jesús, porque debo de dar testimonio no de quién soy yo, porque a veces sucede eso. Ay, es que yo no. Tengo que dar testimonio de Jesús, de Dios, de lo que Él hace en mi vida y lo que está haciendo en la iglesia y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Entonces nos convertimos nosotros ser esos discípulos o personas que somos testimonios de Jesús. Porque llevamos la aroma, llevamos el perfume. Ah, ¿cómo se llama ese perfume? Ah, no, es que es de Jambal, que es de Velo, es Carolina Herrera, en fin. Pero ese perfume que usted y yo lleva, ese no tiene precio, porque Jesús es la fuente de mi vida y yo no puedo callar esto. Así como no se pudo callar la mujer samaritana. ¿Recuerdan qué hizo la mujer samaritana? Salió corriendo y se fue a su aldea y le dijo, ¿cómo les parece que allá me encontré a un señor que me ha dicho todo lo que yo soy, que conoce mi vida? Y ella empezó a hablar de quién? De Jesús, que es la fuente. Por eso así ella no se pudo callar. La mujer samaritana no se pudo callar. Ni el endemoniado ganadero tampoco se pudo callar. ¿Y sabe quién otros tampoco se pudieron callar? Los apóstoles. Les tocó decir, Señor, nosotros no pudimos, pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Acudieron a qué? A la fuente. Por eso nosotros tampoco podemos callar, porque debemos de tener esa fuente en mi corazón, en mi vida, que es Jesús. Entonces, hablamos, Jesús es la fuente. Y como esta semana estamos hablando, en este mes, ya vamos a celebrar, estamos celebrando la Natividad y la Navidad. Ya después hablaremos por qué Jesús es el regalo. Pero puede ser, Jesús es la fuente. Jesús es la fuente. ¿Qué más dije? Él será tu fuente cuando usted acudes a Él, ¿cierto? Jesús es la fuente que vas a encontrar. Y dije que iba a encontrar lo siguiente, que es la fuente de salvación, es la fuente de liberación, es la fuente de sanidad, es la fuente de provisión y es la fuente del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesita la iglesia realmente? A Jesús. ¿Qué necesito yo? A Jesús. ¿Qué necesita usted, mi querido hermano y hermana, que me vea allá de su casa? Necesitamos a Jesús, porque Él es la fuente. Próximo miércoles vas a mirar Jesús, como es la fuente, entonces es nuestro mejor regalo. Amado Señor, en esta noche te damos gracias una vez más, porque tú nos permites acercarnos a ti, porque hoy hemos aprendido de manera rápida que tú, Señor, eres la fuente que mi vida necesita, la fuente que la iglesia necesita, la fuente que mi hogar necesita, que mis hijos necesitan, que mis amigos necesitan, que mi familia necesita y que la humanidad necesita en estos tiempos difíciles, Señor. Tú eres la fuente, tú eres la base, tú eres la cabeza principal de la iglesia, porque tú eres nuestro sacerdote, tú eres nuestro pastor que no cambia, tú eres nuestro pastor que tiene misericordia, que tiene de esa agua preciosa y que tienes ese grande amor para con nosotros. Por eso, Señor, en esta noche yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí en el templo que estamos aquí, mi hermano, que estamos aquí en esta noche. Y también por los hermanos que están en sus casas, que nos acompañan y aquellos que nos verán. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, por cada hogar aquí representado, pero que hoy, Señor, hemos aprendido que tú eres la fuente que realmente necesitamos. Y vamos a aprender que tú eres el mejor regalo que necesitamos y que necesita el mundo en estos tiempos difíciles.
Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.